Las patentes como indicador de la innovación. La presentación se compone de 4 partes. En la primera, se plantean algunas reflexiones sobre el papel de las patentes como indicador de las actividades de innovación. En la segunda parte, se hace una revisión del concepto de patente y sus características. En la tercera, la forma en cómo ha sido utilizado el concepto de patente como indicador para medir las actividades, sea como insumo o como resultado de la innovación. Y finalmente, las principales conclusiones. 1. Algunas preguntas sobre el papel de las patentes como indicador de la innovación. Como se ha planteado, para el estudio de la actividad de la innovación en la economía y en la sociedad, es importante establecer qué indicadores son utilizados para observar este fenómeno. Lo primero que nos llega a la cabeza es el concepto de patente. Y la patente está directamente vinculada a el fenómeno innovador. De tal manera que es importante definir o establecer aspectos que nos ayuden a adentrarnos sobre este concepto. Entre las preguntas importantes que podemos plantear, podemos encontrar las siguientes. En primer lugar, ¿qué son las patentes? Segundo, ¿para qué pueden ser usadas? Tercero, si observar el comportamiento de las patentes nos permite capturar adecuadamente las tendencias de la actividad de innovación. Cuarto, ¿en qué medida las patentes están vinculadas directamente a los esfuerzos de investigación y desarrollo que llevan a cabo las organizaciones? Y por último, establecer si los factores por el lado de la demanda son más importantes que los factores por el lado de la oferta para analizar el progreso técnico. 2. ¿Qué son las patentes? En términos conceptuales, las patentes representan un mecanismo de protección de los esfuerzos de innovación que llevan a cabo los individuos o las organizaciones. Un mecanismo de protección temporal. De manera formal y funcional, las patentes representan un documento que normaliza la posibilidad de garantizar el uso exclusivo, ya sea para la producción o para su uso, de los resultados de innovación, y se inscribe dentro de lo que se conoce como los marcos de los sistemas de propiedad intelectual, que estaría expresando la aparición de novedades innovadoras que podrían o no llegar al mercado. Además, estarían expresando la posibilidad potencial de novedades que podrían ser útiles para su uso en la vida cotidiana, comercial o social. En los sistemas de propiedad intelectual, sin lugar a duda, las patentes son el esquema más acabado. Las patentes expresan registros que contienen una serie de información importante acerca de una propuesta de innovación. En dicho documento se integra información sobre antecedentes respecto a patentes previas y artículos científicos vinculados al desarrollo de ideas o planteamientos respecto a una innovación. De la misma forma, se establece quiénes son los participantes en ese proceso o en esa propuesta. De la misma manera, de cuál es su origen en términos de países, naciones o regiones. De la misma manera, ayuda a conocer en qué medida una patente deja de ser importante o vigente. Y finalmente, ayudaría con esa información a establecer, en cierto sentido, la historia de las trayectorias tecnológicas de ciertas
realizaciones específicas vinculadas con los registros de patentes. Como ha sido planteado, uno de los intereses es definir algún indicador que sea lo suficientemente completo y robusto para representar los esfuerzos o resultados de innovación y que ayude a analizar el fenómeno de crecimiento, de cambio técnico o mejoras competitivas derivados de los esfuerzos y resultados de innovación. En este sentido, en la literatura, el indicador estándar y más reconocido ha sido el de patentes. ¿Cuáles son las ventajas del uso de este indicador? No solamente porque hay registros y hay un sistema institucional normativo que ayuda a incorporar toda la información vinculada con las actividades de innovación. Esto hace que las patentes puedan ser disponibles, que continuamente por sus registros permita conocer las novedades en relación a nuevos productos o procesos, que el estándar se establece como una medida cuantificable y objetiva y que es un estándar aceptado a nivel mundial. Adicionalmente, también en la literatura económica, 3 grupos de investigación alrededor de los años 60 fueron conformados para analizar en particular las actividades de innovación, considerando como pivote el concepto de patente como indicador. Entre ellos se encuentran los trabajos en NBR de Grillich y Hall, de la Universidad de Yale de Levin y Nelson, y las actividades relacionadas con Sprue, en donde participarán tanto Freeman como Pavitt y otros autores. Tal vez el sistema de patentes tradicional de mejor data y más completo son los registros del Departamento de Patentes de Estados Unidos. En este sistema, hoy en día se registran 3 tipos de líneas de patentes. Los utility patents, que se refieren a registros vinculados a procesos de producto y a procesos de mejoras tecnológicas. El segundo son los design patents, que se refieren al registro de nuevos diseños vinculados a particularmente productos o algún sistema productivo. Y finalmente, algo que ha sido relativamente reciente, se refiere a patentes en modificaciones de plantas vinculado con el desarrollo fundamentalmente de la biotecnología. En esos registros tradicionales del Departamento de Patentes de Estados Unidos, se ha tenido como información a lo largo de los últimos 80 años que alrededor de 2 de cada 3 patentes que son solicitadas a registro en el sistema norteamericano, 2 de ellas generalmente han sido en promedio aceptadas. Por otra parte, otro de los fenómenos que aparecen respecto al proceso de registro de patentes con relación a lo que acontece en la normativa de Estados Unidos es que distintos países, sean europeos o del este asiático, utilizan criterios con cierta variación respecto a la definición de elementos que componen una patente. Entre los resultados interesantes de la historia de registro en el sistema de patentes de Estados Unidos encontramos que en términos proporcionales alrededor o un poco más del 70% de quienes registran patentes en ese sistema son empresas, seguido por un 25% de individuos y en menor medida organizaciones o agencias de gobierno. De la misma manera, en un recorrido entre la década de los años 60 hasta la década de los años 80, se ha observado un incremento gradual en el registro de solicitudes de patente de extranjeros en el sistema estadounidense. Por otra parte,
cabe señalar que en esta dinámica de expansión de las patentes medida como una variación de P, muestra una dimensión de variación que es menor a los esfuerzos de investigación y desarrollo que se realizan en promedio. Asimismo, este crecimiento en patentes implica también que es menor al incremento en las trayectorias de inversión y de financiamiento a las actividades de investigación y desarrollo que se observan en Estados Unidos en los últimos años. Los sistemas de patentes no están exentos de problemas. Fundamentalmente pueden señalarse dos grandes grupos de deficiencias que puede presentar la utilidad del registro de patentes para los propósitos de analizar la innovación. Por un lado, la variabilidad. Es tal el número de registros que pueden aparecer y aparecen que en términos de contenido, sea técnico o económico, pueden diferir. Es decir, pueden existir muchos registros de patentes cuya importancia o significado económico sea de poco valor, pero a su vez que su trascendencia como innovación con impacto productivo o social sea poco significativo y es algo que muchas veces no está contemplado de manera adecuada. El segundo grupo de problemas que pueden suscitarse con relación a las patentes son de tipo técnico, básicamente respecto al tipo de clasificación. Por un lado, no todos los productos o resultados de innovación pueden ser susceptibles de registro o de captura que permitan una adecuada información para proteger dichas innovaciones. En algunos casos, algunas fórmulas o procedimientos mecánicos y hasta programas de cómputo pueden ser susceptibles de una adecuada configuración y clasificación. Sin embargo, existen distintas consideraciones de carácter técnico o funcional que difícilmente pueden ser capturadas en los mecanismos de procesamiento y de registro de patentes. Al mismo tiempo, la gran diversidad de grupos, subgrupos, clases o subclases de posibilidades contenidas en una innovación dificultan una clasificación y ordenamiento adecuado. ¿Qué pasa con los problemas de clasificación? Por ejemplo, podemos plantear dos tipos de preguntas. La innovación tiene un origen y los efectos y resultados de su aplicación puede quedar en el entorno en donde fue generada o bien tener efectos sobre otros espacios, sectores o actividades. Por tal razón, se elaboran dos preguntas. ¿Cómo clasificar las patentes y qué actividades o qué industrias resultarían beneficiarias de los efectos e impactos de dicha innovación? Pongamos, por ejemplo, qué sucedería con innovaciones vinculadas a la actividad agrícola por el desarrollo de fertilizantes. Esto nos plantearía, por ejemplo, saber en dónde registramos una patente, es decir, si en la industria de origen o donde se genera, o la industria donde se produce, o la industria en donde se utiliza. De la misma manera, podríamos preguntarnos qué sectores o actividades o industrias son las beneficiarias de dicha innovación. Por ejemplo, en este caso, los retornos de las actividades y esfuerzos de investigación y desarrollo realizadas son exclusivas del sector químico, o bien los efectos de dichos avances en la aplicación de fertilizantes innovadores afectarán y será importante, por lo tanto, medir los impactos de productividad en otro sector, como en la agricultura. O finalmente, las adecuaciones que se requerirán en el uso de equipamiento que implicará medir el efecto de cambio técnico en aquellos sectores en donde se desarrolla el equipamiento para la implementación de dichos fertilizantes. Estas son algunas de las preguntas que emanan en medida de considerar cómo la innovación
puede afectar a distintos espacios productivos y que es importante también tener en consideración. 3. El uso de las patentes como indicador. Para el propósito del análisis económico del fenómeno de la innovación y el papel de las patentes como indicador, se pueden plantear dos preguntas. Primero, ¿qué aspecto de la actividad económica son capturadas dentro de las patentes? Y segundo, ¿qué es lo que debería de medir una patente? Esto conlleva una discusión ya planteada, es decir, si la patente debe de ser considerada como un resultado de la innovación o como un insumo de la innovación. En términos de resultado de los esfuerzos de innovación, tendríamos que considerar que no toda actividad en proceso, producto, organización u otra forma de innovación es necesariamente patentable. También que muchas innovaciones, sean mejoras o nuevos y novedosos productos o procesos, son necesariamente patentados por parte de los agentes o de las organizaciones. Y también que las patentes difieren en su calidad, es decir, en sus efectos y en su aplicabilidad económica. Por otra parte, está la discusión de si las patentes son un insumo que mida los esfuerzos de innovación que llevan a cabo las empresas y los individuos. En esta discusión es uno de los temas que han sido tratados dentro de la literatura, pero como veremos, gran parte del uso de las patentes como indicador se han centrado sobre uno de estos aspectos. De manera general, las patentes, por regla, han sido considerados como una variable resultado, es decir, particularmente ha sido empleada para medir el resultado de los esfuerzos de innovación que realizan los individuos o las organizaciones. En este sentido, el tratamiento que se ha hecho en términos de medición y configuración estadística es la definición de criterios con relación a dos elementos. Las patentes como resultado pueden ser patentes que en términos de la normatividad son solicitadas u otorgadas en un país y que puede ser hecha por residentes, es decir, ciudadanos de un país, o bien por extranjeros. A partir de esta consideración, han sido utilizadas tres variables. Uno, que se refiere al índice de autosuficiencia, que es medir en qué medida un país es capaz de ser desarrollador de innovaciones de manera interna. Esto se mide a través de la relación entre el total de solicitudes de residentes con relación al total de solicitudes de patentes hechas en una nación. El segundo indicador es la denominada tasa de inventiva, que es el cociente del total de solicitudes de residentes de un país o nacionales con relación a 10.000 habitantes. Y finalmente la razón de dependencia, que mide el cociente entre las solicitudes realizadas por extranjeros con relación a las solicitudes de residentes de patentes en un país. En síntesis, estos son los elementos que se consideran en términos de indicadores y variables para analizar los resultados de innovación a partir del indicador de patentes. 4. Principales conclusiones. Con base en el recorrido anterior, podemos plantear tres principales conclusiones. Primero, que las patentes se convirtieron en el principal indicador para analizar la actividad de innovación. Sin embargo, ha sido utilizado fundamentalmente como un indicador de resultado de los esfuerzos de innovación. Segundo, que las patentes presentan limitaciones, ya que solo capturan una parte de las actividades de innovación que son realizadas. Y tercero, que existe una limitación en parte
técnica y en parte analítica con relación a la forma de medir los efectos económicos y sociales de las patentes, un espectro poco analizado en la literatura. Gracias. Hasta la próxima.